Hola, bienvenidos a Filmaditos. Hoy vamos a hablar de una película, pero un poco de forma diferente. No vamos a hablar solo de la película, sino que vamos a hablar de un tema un poco delicado y difícil. No sé si alguna vez ustedes llegaron a ver Scooby-Doo. Prácticamente esta historia o esta serie nos daba a entender que aparecían monstruos y asustaban y hacían sus escándalos, la gente se ponía loca, todas las cosas. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que al final, cuando el equipo lograba capturar al monstruo, descubrían que era solo un disfraz. Detrás de ese monstruo había un ser humano como tú o como yo. Entonces nos daban a entender que así las personas eran los que hacían las maldades, que asustaban, que les gustaba ver esto o que tenían otras intenciones detrás de asustar a la gente. Precisamente por eso elegimos este tema, porque de la película que vamos a hablar es de una película coreana que salió en 2019 que se llama Mi primer cliente. Mi primer cliente es una película que habla de un tema muy delicado y que espero que lo respeten y que puedan entender que es todo desde un punto de vista mío, no es nada personal. El tema delicado que abarca esta película, que viene siendo cuando el padre o cuidador asignado a un niño, a través de acciones o no acciones, realiza un daño físico, psicológico, mental o incluso la de los niños. La película empieza como una familia normal, como una familia mexicana los domingos, comiendo todos juntos, comiendo su cochinita pibil. Bueno, allá no es cochinita pibil, pero entiendan, ¿no? Están comiendo tranquilos, los niños se ven como muy aislados, muy como una bolita. A uno de ellos se les cae la comida y procede la madre, o si se le puede decir madre porque ni merece decirse madre, a disciplinarlo. ¿Cómo? Pero pues creo que lo va a entender, a base de golpes, de maltratos, de palabras malas hacia el niño. Es allí cuando comienzan los niños a reportarlo al servicio social para reportar que su cuidador les está haciendo daño. Sin embargo, cuando el cuidador va, bueno, el servicio social tipo un DIF va, ven que la madre es una santa, o sea, con una coronita todavía, y no procede nada malo. Sin embargo, los maltratos siguen constantemente y el boom o la acción que hace que la película se desarrolle es que uno de los niños fallece. ¿Por qué quiero hablar que los humanos son los verdaderos monstruos? Bueno, porque, por ejemplo, hablando de un tema que no es igual, pero van como para ese mismo rumbo, es el bullying. Hay una persona que es el agresor, por ejemplo, en este caso la madre, está las víctimas o el agredido, que vienen siendo los niños, y hay una persona que se llama un espectador positivo, que es aquella persona que apoya o no apoya, o bueno, que indirectamente apoya al agresor. ¿Por qué? Porque guarda silencio y no dice nada. En esta película hice un coraje, que tenía el olor hasta acá, un coraje, una impotencia, ay, me daban ganas de agarrarlos del cuello y hacerlos así a los vecinos. Los vecinos de la señora lograban escuchar todo, escuchan día tras día y tras día, y es algo que vemos tan normalizado hoy en día. El que decimos, mejor no me meto, no quiero meterme en pedos, no digo nada y no es mi problema. Pero cuando pasa algo muy grave, estamos así de que, ay, es que yo no sabía, es que si hubiera hecho esto, si hubiera sabido, es que el hubiera no existe. Entonces, en esta película se ve mucho cuando los niños llegan a encontrarse con un abogado, el abogado pues en la política o en las leyes prácticamente decían que los vecinos pues no eran culpables. Desde mi punto de vista sí lo son, porque ellos estaban ahí escuchando y simplemente no dijeron nada. Ni siquiera es como que por un aviso anónimo lo reporto a la policía de que pues es que escucho por ahí, pasa todos los días por ahí, escucho
ruido, nada, simplemente se quedaron callados y no dijeron nada. Entonces para mí son culpables porque al final del día se van a sentir culpables porque no dijeron nada. Y llega a este punto donde hay un niño inocente, un pobre alma que ya no está en esta vida, que sufrió demasiado y que planeaba tener otro trauma mayor porque perdió a su hermano. Esta película es muy profunda porque no solo tú lo ves, o sea, cuando la ves te da esa impotencia de que no puedes hacer nada, no puedes meterte a la pantalla y ayudar al niño a defenderlo, nada, y te da un coraje, coraje de que la justicia no hacía nada porque no tenían evidencias más allá de los golpes que tenía el niño en su cuerpo. Pero entonces el niño se cayó y se lastimó, prácticamente lo planteaban así. Esta película yo la comencé a ver porque en Facebook, como una señora estaba viendo videos y me apareció esta recomendación con un video titulado como esta madre perdió su humanidad. Pero es que no es solo su humanidad, es que no tenía emociones, no tenía ni siquiera remordimiento, porque llega un momento que en el juicio, ya cuando se demostró que en verdad era el culpable, y hay una cosa por la que se pudo encarcelar, una evidencia, si no, no hubiera quedado impune la señora a esta situación. Y ves lo infeliz que pudo que es el mundo y la justicia, que si no tienen pruebas, o sea, no hacen nada. Por una cosa que yo no voy a decir que es, porque pues es un harto spoiler, fue que pudieron hacer justicia para este niño. En el juicio llega y dice que es que lo golpeé para disciplinarlo. Es que es una tontería grandísima, una tontería en mil formas posibles de que, ¿cómo es que una tontería es poder golpear al niño para disciplinarlo? Y creo que eso está muy mal visto. Creo que, no sé si han llegado a ver cuando aparecen casos similares pues en el Facebook o en otra red social, y hay unas personas que comentan de que sí está bien porque pues así nos educaron. Es que eso está mal. Desde que damos o transferimos ese miedo a los niños, pues ves a lo largo de la película que los niños están asustados constantemente, y que no solo eso, sino que y que estaban asustados constantemente de que si veían a un señor que saludaban o que levantaba tantito la mano, ya se estaban haciendo como arruguita, protegiendo su cuerpo, ¿saben? El daño tan grande que tuvieron que tenerlo para que tuvieran que hacer estas acciones, y sentían que no tenían a nadie más, que no podían hablar con nadie más porque no tenían con qué evidenciar y recalcar que tienen justicia, que quieren justicia. Es una sensación muy horrible. Hay una escena que simplemente te destruye mortal, que es cuando desde tú lo ves directamente y prácticamente te hacen sentir que es a ti a quien están haciendo esas acciones tan dolorosas, y simplemente te hacen ponerte literalmente en el zapato del niño. Tú no lo sientes físicamente, pero nomás verlo y ver la sensación te destroza de mil formas posibles. Esta película es muy, muy dolorosa de ver, de que le pausas y te vas, tomas agüita y regresas y la sigues viendo. La verdad me tomó un buen rato procesar todo lo que estaba pasando, porque ¿tú qué harías? ¿Tú sí hablarías? ¿Tú si fueras el vecino y escuchas que están golpeando a un niño, tú irías a la policía? Uno cree que sí va a hacerlo, pero cuando llega ese momento uno se queda congelado, no sabe qué hacer. Y eso no precisamente, pero si estás escuchando día tras día tras día y no lo dices, yo siento que ya no eres inocente, que ya eres parte de esa culpa, ya eres parte de esa agresión, porque simplemente no estás diciendo y te vuelves este espectador positivo de una agresión. Esta película coreana se hizo precisamente porque en su momento, esta película salió en 2019, pero en Corea en 2001 habían alrededor de 4.113 informes de infantil
Y ya para el 2017, que fue todavía 2 años antes de que sacaran la película, los informes habían crecido a 39.215, si no me equivoco, informes. Entonces se veía un alto aumento, un gran crecimiento de estos informes, por lo que este tipo de películas pues nos hace analizar si en verdad como sociedad estamos actuando bien, si como seres humanos, si es que nos debemos de llamar seres humanos, tenemos esa capacidad de razonar, esa capacidad de tener un remordimiento, un sentimiento, si tenemos esa empatía, pero simplemente es que en verdad esa película te hace pasar por momentos de estrés, de coraje, de que es que ni siquiera se debería llamar madre, de que es que esos vecinos pudieron haber hecho algo, de que es que ¿por qué la policía no hace nada? De todos estos pensamientos que vas desarrollando a lo largo de la película es tan fuerte que siento que, por ejemplo, si lo vemos en la vida real, como les digo, a veces decimos que no, mejor ni meto mano para no meterme en problemas, pero qué tan normalizado tenemos ese hecho que hasta que pase algo es que vamos a hablar, sí, esto vamos a hablar. Entonces, si tú estuvieras en el lugar de los vecinos, ¿tú qué harías? Dime en los comentarios qué harías. Si ya viste esta película, ¿qué pensaste? ¿Te dolió? ¿Si sentiste enojo? ¿Si quisiste meterte a la pantalla y golpear a la madre? Y es que no se debería de llamar madre. Educar no es a base de golpes, es a base de conocimientos, de que tener paciencia, de tener resiliencia, fortaleza, de muchas otras cosas que simplemente esta persona no tenía y que tuvo que fallecer un niño para que se tuviera que hacer justicia y se viera que pues golpeando no es educar. Es una película muy interesante que les recomiendo verla. Bye, fumaditos.